profesor Sergio Padilla, magíster en Educación de la Universidad de Nariño. Profesor, ¿usted nos podría dar un concepto de las ciencias sociales? Muy bien. En este momento se me vienen algunas dudas. Si nosotros en la práctica encontramos una área del conocimiento del currículum que están aprendiendo los niños en la escuela y en el colegio, y los que están aprendiendo unos profesionales universitarios, y nos encontramos con dos situaciones. Mira, en los colegios los niños tienen un área llamada ciencias sociales. ¿Qué aprenden o cuál es el problema planteado para el contenido curricular de esa área? Entonces, el Ministerio de Educación determina unos estándares que hay que estudiar. En ese caso uno dice, bueno, estudiarán en sentido general qué es la sociedad, historia de la sociedad, los grupos sociales, ¿sí? Los pueblos, su historia, la familia, su conformación, el Estado, su conformación, todo esto. Uno dice ciencias sociales, dijera ciencia de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? ¿Sí o no? ¿Cómo es esa conexión de las necesidades sociales de los pueblos? Su vida, ¿no es cierto? Sus costumbres, su cultura, todos los pueblos. Entonces uno dice, ciencias sociales, empezaría estudiando la sociedad colombiana, dijera pues. ¿Qué es la sociedad colombiana? ¿Cómo han sido nuestros pueblos? ¿Cómo es esa dinámica social? ¿En qué converge la sociedad en sus problemas de existencia, de seguridad, de trabajo, de educación, de salud, de lenguaje? Dice uno, bueno, ¿y qué más? Pues solamente estudiar nuestra sociedad antepasada, cómo ha cambiado, qué ha sido, qué han hecho y cómo estamos hoy, para dónde vamos, qué hacemos con la sociedad. Eso en el área de sociales, ¿cuál sería el problema para unos niños del contenido de esa área, de la estructura del contenido curricular, un camino posible que lo lleve a ese niño a entender quién es él como persona, quién él es él como perteneciente a un grupo social de humanos? Y me voy a la universidad y me encuentro en la universidad que hay una licenciatura, es posible en ciencias sociales, pero también me encuentro que hay una profesión llamada sociología para ser sociólogo. Entonces, en ese caso, uno se encuentra, para mí, muy respetable, que hubiese como una contradicción allí. Si mire qué aprende el sociólogo y qué aprende el maestro directamente para enseñar las sociales. Entonces, ¿cuál es el contenido del uno? ¿Cuál es el contenido del otro? El sociólogo va a aprender de la ciencia de la sociología. La sociología es una disciplina, otros dicen que es una ciencia. Para mí, muy respetable, solo existe una situación de la ciencia. Es una concepción del concepto y del contenido de qué es la ciencia. Si va a cualquier diccionario o al más alto de los diccionarios, o va a buscar qué es la ciencia, es el conjunto de conocimientos organizados, sistemáticos, probados, demostrados, y todo lo que converge al ser mismo de una ciencia, de la ciencia. Y yo digo, ¿qué es las ciencias sociales? Pues también tendría que decir que es un conjunto organizado, sistemático, probado de esas ciencias sociales. Vendría a ser la disciplina, y la disciplina recibe de la ciencia como tal su contenido, hacia dónde debe llevarla para que sea ciertamente científica. Una es la ciencia y otra es decir si la social es científica. Pues yo digo que sí, es una área, es un conocimiento centrado en probar, en demostrar, en crear teoría aplicada, demostrada sobre lo que es
pues la sociedad. Entonces, en principio dice, el sociólogo va a ser un profesional que va a saber la ciencia, el contenido de la disciplina llamada sociología, como tal. Y el licenciado en ciencias sociales será un maestro, será un pedagogo, un profesor que sabe de las sociales, del área de las sociales, incluida el problema sociológico, pero va a saberlo enseñar. Sabe el contenido estructural, curricular, de qué enseñar, cómo enseñar y dinamizar el conocimiento cambiante, innovador en el mundo de hoy. La problemática, la realidad problema de qué pasa con las ciencias sociales, qué pasa con el universo social para poder enseñar. Pero él, maestro, recibe orientaciones de otras disciplinas, porque viene la interdisciplinariedad. O sea, no es ella misma en sí misma la única necesaria y absoluta ciencia sociales, sino que las ciencias sociales se ve también en una interdisciplina complementada, apoyada en otras disciplinas científicas. Entonces yo digo, para el área de sociales, pues estaría primero un soporte fuerte la sociología como tal, estaría la antropología, estaría la política misma, estaría la misma biología, porque uno como ser social es contenido biológico también, y estaría hasta la misma matemáticas, la misma física, soportando a la disciplina científica de las ciencias sociales. Entonces es muy complejo y tenemos posiciones frente a sí. ¿Es o no es una ciencia? Para mí, las ciencias sociales es una ciencia. Recibe elementos científicos que se pueden probar, demostrar, sistematizar y transformar a partir de eso el mundo humano, el mundo de las relaciones con los demás, las relaciones sociales y humanas. Entonces, mira que no es existiendo solo si una disciplina, si es o no es. Para mí es científica. Hace parte de contenidos científicos y se pueden validar, se pueden demostrar, se pueden organizar, se pueden sistematizar, se pueden soportar y además generan transformación para el mundo. Son un servicio al mundo, son un contenido de teoría, pero también un contenido de vida práctica. Esa es las sociales. Nos encontramos con el profesor Francisco Mora, director del Departamento de Geografía de la Universidad de Nariño. Profesor, ¿usted considera que las ciencias sociales es una ciencia en sí? Bueno, les agradezco la deferencia de darme esta ocasión para dialogar un poco con ustedes y contribuir a orientarles en lo que pueda estos pensamientos. La ciencia es una sola. Los epistemólogos dedicados al estudio del conocimiento consideran que es una sola, pero por su naturaleza y objeto de estudio, la ciencia se ha dividido en dos. Una que es eminentemente natural o física y otra humana o social. En ese sentido, la parte natural o física de la ciencia es aquella en la que el ser humano no tiene absolutamente nada que ver frente al proceso de formación de los fenómenos que en ella ocurren. Por ejemplo, frente a las lluvias, frente a los movimientos sísmicos, frente a la presión atmosférica, nada tiene que hacer el ser humano porque son eminentemente de naturaleza física. Hasta tanto el ser humano no aparecía, hasta tanto el hombre no hacía parte del contexto en el planeta Tierra,
solamente existían las ciencias físicas o naturales. Pero a partir del momento en que el hombre llega y establece un contacto con la naturaleza, aparecen las ciencias sociales. Porque el hombre, a partir de ese momento, entra en contacto con la naturaleza y comienza a dinamizar los procesos de orden físico. El hombre comienza a transformar la naturaleza, comienza a intervenirla en un proceso que nosotros los geógrafos llamamos proceso de humanización del espacio, es decir, de cambio de transformación para satisfacer las necesidades del ser humano, del hombre, de la sociedad. Ahora bien, las ciencias de carácter social se diferencian de las físicas porque acá ya está el hombre en la sociedad. En las otras solamente era la parte natural física. En consecuencia, desde ese momento, que es la infancia de la humanidad, hacia adelante, en las diferentes épocas y periodos histórico-económicos, el hombre ha comenzado a intervenir en la naturaleza y por consiguiente la sociedad en ella. ¿Sí? Desde la antigüedad, las ciencias sociales más antiguas han sido la historia y la filosofía. Son ciencias de carácter eminentemente social. En el proceso de evolución histórica hay que esperar hasta la mitad del siglo XIX aproximadamente para que se consoliden otras ciencias de carácter social como la antropología, como la sociología, la psicología y la geografía, que son ciencias de carácter eminentemente social. Así las cosas, entonces, ya ustedes comprenden que una es la parte natural, otra es la parte social, ¿no es cierto? El debate viene en torno al establecimiento del objeto de conocimiento, el objeto de estudio de cada una de ellas, de las naturales y de las humanas. Las ciencias humanas o sociales no se pueden tratar, no se pueden entender y comprender con los mismos métodos de las ciencias naturales, porque los procesos y las dinámicas son diferentes. Ahí está el debate. Entonces, estas ciencias sociales, estas ciencias humanas o sociales, exigen de otros procesos metodológicos para lograr su entendimiento. Teóricos del pensamiento, teóricos de la teoría del conocimiento, de la epistemología de la ciencia, establecen que una rama del conocimiento, cualquiera que sea, por ejemplo en las naturales, la matemática, la química, la física, etc. Y en las ciencias sociales, por ejemplo, la antropología, la sociología, la historia, el derecho, la geografía, la economía, son de carácter eminentemente humano. Establecen los epistemólogos que para que una de estas ramas del conocimiento se constituya en ciencia, debe cumplir fundamentalmente varias cosas que ustedes las deben tener en cuenta y que espero pues el profe las ponga en conocimiento. Primero, un objeto de estudio, un objeto de conocimiento. ¿Sí? En geografía decimos el objeto de estudio de la geografía es la relación del hombre con el entorno, el hombre con la naturaleza. Objeto. ¿Cómo comprende ese objeto usted? A través de un segundo elemento que se llama el método, o sea, el proceso. El método es el conducto, es el camino que nos va a llevar a entender el objeto. Por consiguiente, los métodos de las naturales, eminentemente ya van notando, son diferentes a los de las humanas. Tercero, hay un objeto, hay un método, entonces aquí se deben establecer unas relaciones con otras ciencias, las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la historia, etc.,
tiene que relacionarse de alguna manera con otras ciencias para comprender el objeto. La química, la física, para comprender su objeto tiene que realizar los procesos de orden físico, de orden químico, están en el medio geográfico y para relacionarse con ellas exigen un proceso metodológico para lo cual tienen que estar ligadas a otras ciencias. Y el cuarto elemento que establecen los teóricos del conocimiento es el establecimiento de leyes. Una ciencia cualquiera debe tener leyes de aplicación. La química tiene unas leyes de aplicación universal, la física, la matemática, la sociología, la historia, la geografía, tenemos unas leyes propias, ¿sí? Entonces, hasta ahí ustedes ya pueden aproximarse al entendimiento de cómo la ciencia es una sola, para su objeto se dividen en naturales y en sociales o en humanas, necesitan objeto, método, necesitan unos elementos. Ahora viene la otra pregunta. Entonces, que fue lo que hasta una buena parte del siglo pasado se debatió siempre con mucha insistencia. La etnografía es una ciencia, la lingüística es una ciencia, la cartografía es una ciencia o es una disciplina. Ahí es donde ustedes tienen que pensar y opinar. El debate en torno a la lingüística. Ustedes hacen un programa de lenguas, de licenciatura en lenguas, ¿no es cierto?, en idioma. Entonces ahí ustedes mismos se preguntan, bueno, los idiomas, la lingüística, ¿es una ciencia o es una disciplina? No habría ciencias sociales. Es el hombre el que dinamiza, es el hombre el que orienta procesos para comprender y entender que en efecto las ramas del conocimiento que hacen referencia al ser humano, al hombre, son ciencias que exigen procesos de entendimiento diferentes. Nos encontramos con el profesor Alberto Quijano, quien nos va a dar una opinión acerca del concepto de ciencia social. Bueno, mi nombre es Alberto Quijano Borliza, soy profesor del Departamento de Física y director del Observatorio Astronómico. Respecto a su pregunta, de acuerdo a una definición de ciencia, algo es ciencia cuando tiene la capacidad de hacer pronósticos. Y necesariamente para hacer pronósticos mucho más exactos tiene que tener la matemática y la física. Entonces, en ese sentido, pues de acuerdo a esa definición vieja, hay fenómenos sociales que no se los puede predecir, es casi imposible predecirlos, porque tienen muchas variables. Entonces, ¿qué significa eso? Es como no afortunado ponerse a dar un criterio de si las ciencias sociales son ciencias o no, porque en este caso no tendrían la facultad de hacer pronósticos. Si nos vamos a la vieja definición, pues no serían ciencias, pero entonces habría varias ramas que tampoco serían ciencias, como la psicología. Hay muchos fenómenos en psicología que no se los puede predecir, ¿no es cierto?, con exactitud. Pero yo considero que es necesario hacer una reforma de la definición de ciencia y lógicamente uno tiene que respetar todo lo que se investiga en el campo social, porque hay cosas muy importantes que en este momento están haciendo tanto en la Universidad de Nariño como en el mundo, ¿no?, en el campo de las ciencias sociales.